Hola, profe. Hola, muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Todo en bien. orden? Bueno, excelente. Bueno, bien. Vamos a estar arrancando hoy entonces. Vamos a estar hablando hoy de los principales sensores, más que de los sensores en particular. Hoy vamos a estar hablando de qué tipo de tecnologías se utilizan para sensores. Ya después, la semana que viene, empezamos a hablar de sensores en particular ligados a la gestión del motor, ¿sí? La idea es que por lo menos primero tengamos una noción de cómo se clasifican los sensores, qué tipos de tecnologías se utilizan: inductivo, efecto Hall, resistivo, resistivo mecánico, termorresistivos, y todos los tipos de tecnologías que se aplican no solo ligadas al motor en la electrónica del auto, sino ligadas en realidad a todos los sistemas del vehículo hoy en día con la gestión electrónica. De hecho, vamos a estar hablando de la parte de los componentes ligados al motor, pero también algunos ejemplos. Vamos a estar hablando de algunos ejemplos que también de sensores que tienen las mismas tecnologías, pero se utilizan en otros sistemas del vehículo, ¿no? Seguridad, confort, etcétera. Como para que veamos que por lo general las tecnologías son las mismas, se replican independientemente de la marca, los modelos, y por supuesto que en los últimos años aparecieron tecnologías más nuevas, y es como todo, ¿no? Cuando aparecen tecnologías más nuevas, primero, digamos, hay una marca o un fabricante que es el pionero, y después todos van adoptando de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las homologaciones en cada región y en cada país. Todos van adoptando esas tecnologías. Por lo tanto, hoy en día, digamos que la competencia del mercado automotor en cuanto a la industria, tecnológicamente hablando, está bastante pareja entre sí la competencia. Es decir, no es como era antes, que había marcas que sobresaltaban en últimas tecnologías, sobre todo en electrónica. Hoy en día las tecnologías son parejas globalmente y abarcan para casi todas las marcas exactamente lo mismo. Bien, les voy a compartir entonces, en principio, por aquí, la presentación, y vamos a estar hablando de los tipos de sensores y clasificaciones. Acá está. Muy bien, ahí estamos. Bien, sensores en realidad, bueno, algo estuvimos hablando las últimas veces, ¿no? Pero bueno, el conjunto de componentes que forman parte de un sistema electroelectrónico en un auto, de un sistema gestionado electrónicamente, siempre tiene la misma estructura.
en el caso del motor, en el caso, no sé, del sistema de freno, en el caso de airbag, en el caso de climatización, es decir, la misma estructura global, general, es decir, un grupo de componentes o elementos llamados sensores, una unidad de control o central electrónica, y otro grupo de componentes o elementos también eléctricos y electrónicos denominados actuadores, ¿sí? Como, digamos, definición inicial, bueno, los sensores son aquellos que toman la información de distintas magnitudes de la situación de funcionamiento del sistema al cual pertenecen y esa información la transmiten al módulo de unidad de control y los actuadores son los que reciben desde la unidad de control la información eléctrica para precisamente actuar, por eso son actuadores. Dentro de los sensores, que se utilizan distintas tecnologías y distintos tipos de ellos, eh, está el grupo denominado, digamos, sensores principales ligados al motor, ¿no? Sensores principales o sensores vitales, aquellos que sirven para el cálculo base e inicial de, en este caso, en el caso ligado al motor, a la inyección y el avance al encendido. Y después vamos a tener sensores que están dentro del grupo que se llama sensores de corrección o de ajuste, es decir, sensores que sirven al módulo para hacer ajuste o corrección de lo que ya calculó. Es decir, algunos sensores los va a usar el módulo, el procesador, para hacer cálculos, y otros sensores los va a hacer para corregir o ajustar o terminar de afinar, ¿sí? Afinar el resultado de ese cálculo. El ejemplo más claro que siempre decimos es cuando hablamos de la sonda lambda, por ejemplo, ¿no? Entonces, el módulo, no sé, por ejemplo, en función de la masa de aire ingresada, las RPM, la posición de acelerador, etcétera, calcula la cantidad de nafta a inyectar y ese resultado después lo ajusta o lo corrige en función de lo que le dice la sonda lambda, en función de cómo estuvo la mezcla en cuanto al nivel de riqueza. Si estuvo muy rica o muy pobre, midiendo ese oxígeno en el escape, va a poder hacer ese ajuste. Bien, hay muchos sensores que sirven para el ajuste y hay muchos sensores que sirven para el cálculo, pero en general todos los sensores en definitiva tienen el mismo objetivo. Los sensores son traductores, traducen la información de una magnitud física en una magnitud eléctrica, ¿sí? Y se la transmiten, envían esa magnitud eléctrica, se la envían al módulo para que este módulo de control o la central electrónica para que éste la pueda procesar. Cuando decimos traductores, precisamente son eso, es decir, está mal decir, por ejemplo, que un sensor mide la temperatura, porque no es un medidor. Si midiera la temperatura sería un instrumento de medición, es un termómetro. ¿Sí? Sin embargo, el sensor, por ejemplo, de temperatura del motor o el sensor de temperatura del aire no son termómetros. ¿Son qué? Son traductores, ¿sí? De la magnitud temperatura, la magnitud física temperatura, a una magnitud eléctrica. Entonces, por ejemplo, transforman la temperatura del líquido refrigerante en una señal eléctrica para enviársela al módulo de control y que éste después haga el proceso que tiene que hacer con ese dato. Lo mismo para sensores de presión, sensores de, no sé, de flujo, sensores de RPM o de giro, velocidad de giro. Todo eso, todas esas magnitudes son transformadas, traducidas a señales eléctricas para que el módulo pueda hacer el proceso. Bien, dicho esto, podemos decir entonces que gran cantidad de sistemas y componentes y equipos electrónicos, ¿no? Se basa en una interacción, entonces, entre estos componentes, sensores, módulo y actuadores. Los sensores, bueno, acá vemos un gráfico, digamos, a nivel general, ¿no? Los sensores eh, generalmente están ligados físicamente al lugar donde tienen que captar esa magnitud física. Si es un sensor de flujo de aire, están ligados al flujo de ingreso de aire en la admisión. Si es un sensor de presión de aire, si es un sensor de temperatura de aire ambiente, o si es un sensor de temperatura de líquido refrigerante. O sea, siempre están físicamente ligados al circuito, al sistema o a los componentes donde tienen que hacer esa captación, ¿no? Los sensores también son captores, es decir, toman esa información de magnitud física y la transforman, la traducen en una magnitud eléctrica, ¿sí? Por eso dice, como dice acá, es la interfaz de los sistemas electrónicos con el mundo exterior, es decir,
lo que ocurre fuera del módulo, ¿cómo sabe el módulo? ¿Cómo se entera el módulo lo que ocurre fuera de él, en el mundo exterior del, bueno, a través de los sensores? El módulo necesita la información de esas magnitudes para saber lo que está ocurriendo, ¿sí? Y esa información proviene de los sensores, ¿sí? Transforman entonces parámetros físicos en señales eléctricas, como dice ahí, y sirven para informar de un circuito electrónico respecto de un evento, en un circuito electrónico respecto de un evento, es decir, algo que sucedió, ¿no? O algo que sucede durante el funcionamiento. Entonces informan si la temperatura aumenta, si las RPM suben o bajan, si la mariposa está abriéndose o cerrándose, si el pedal de acelerador, en qué porcentaje de posición se encuentra en el recorrido, todo lo que se ocurra. No solo ligado al motor, que es lo que nosotros vamos a hablar específicamente, porque estamos hablando de inyección electrónica, y en el caso de la nafta, sino también ligado a todo lo que ocurra en cualquier sistema electrónico del auto, ¿no? Si es un sistema de freno, como dije antes, de, no sé, de antibloqueo de freno, un ABS, el módulo para procesar y hacer los cálculos de precisamente activar las electroválvulas para evitar el bloqueo de la rueda, necesita información. Por ejemplo, si estoy pisando el freno, la velocidad, información de la velocidad que llevan las ruedas en ese momento que pise el freno, la información de la temperatura del líquido perdón, del líquido hidráulico de freno, información de la presión en el circuito de freno, es decir, el módulo necesita información de lo que ocurre en el exterior de él, en el exterior de él ligado a ese sistema. Si estoy hablando de un sistema de climatización, el módulo de climatización electrónica o de aire acondicionado con gestión electrónica necesita saber la temperatura exterior, la temperatura interior del habitáculo, la velocidad o la posición en la velocidad del el ventilador forzador del habitáculo, la presión en el circuito del gas refrigerante del sistema de aire acondicionado, es decir, el módulo necesita saber la información de lo que ocurre a su alrededor dentro del sistema. Lo mismo para cualquier sistema, ¿no? Airbag, transmisión automática, dirección eléctrica, piensen en sistemas de confort y ayuda a la conducción, ¿no? Que todos los sistemas nuevos de seguridad que van equipando los vehículos de hoy en día, todo eso es tan o cuán importante como cualquier sensor. Por supuesto que como son informaciones vitales para el funcionamiento, es precisamente fundamental que sean precisos, que sean exactos en esa lectura y en esa traducción, ¿sí? Y es fundamental también que cumplan ciertos requisitos de calidad, de durabilidad y de seguridad. Para eso, por supuesto, todos los componentes de un vehículo, de entre los cuales se encuentran los componentes eléctricos y electrónicos, sensores, módulos, actuadores, tienen que cumplir ciertas normas o reglas ligados precisamente para ser homologados por un fabricante y poder ser montados en un sistema, ¿no? Ante todo, como decimos siempre, normas de seguridad para que precisamente un mal funcionamiento no se desencadene, no sé, en un accidente o en daños a personas o a terceros, y después, por supuesto, tampoco a daños al vehículo o a partes del vehículo. Y luego en calidad, esto que decíamos, durabilidad, confiabilidad, ¿no? O fiabilidad. Sobre todo si son sensores ligados a partes del vehículo ligados a la seguridad del auto, ¿no? Si es un sensor en un sistema de freno o un sistema de airbag, esos sensores necesitan cumplir requisitos muy estrictos en cuanto a la fiabilidad, lo confiables que son a la hora de censar, ¿sí? O transmitir esos datos. Bien, he aquí que durante el proceso de leer esa magnitud física y transformarla en una señal eléctrica, como vemos acá, existe lo que se llaman los factores perturbadores o agentes perturbadores. Es decir, hay en ese proceso de traducción siempre posibilidad de qué. Y hay posibilidad de errores o mal funcionamiento producto de agentes sobre todo externos, ¿sí? Pueden ser algunos internos propios del sistema, pero la mayoría externos, ¿no? Ahí entre paréntesis habla de la temperatura, vibraciones, variaciones de tensión de alimentación, campos electromagnéticos, es decir, ese sensor tiene que estar protegido frente a todas esas perturbaciones, porque si no, como decíamos, deja de ser fiable.
además de tener la posibilidad de acortar su vida útil, de romperse o de dañarse, ¿sí? Sin muchas veces romperse o dañarse, sigue funcionando, pero funciona mal. Es decir, ya deja de ser confiable su señal. Si es un sensor, por ejemplo, como dijimos recién, que tiene que decirle al módulo las RPM, pero en el camino es afectado por una interferencia, esa señal o esa información, la señal puede llegar alterada y el cálculo que va a hacer el módulo con esa información va a ser erróneo, porque digamos, si el dato es erróneo, uno de los datos que usa para el cálculo es erróneo, el resultado va a ser erróneo también. Por lo tanto, se supone que están preparados frente a estos agentes perturbadores, es decir, tienen que cumplir, como dijimos antes, estos requisitos mínimos que se le imponen hoy en día a los fabricantes de electrónica para partes de electrónica para el automóvil, ¿no? Eh, para que se den una idea, por ejemplo, ligados a la parte de, de seguridad del auto, ¿sí? Sistemas de freno, ABS y airbag, las exigencias que se le imponen a los fabricantes de sensores y actuadores e incluso a los fabricantes de los materiales eléctricos, de la instalación eléctrica ligada a eso, son exigencias que alcanzan niveles hoy en día, niveles al mismo nivel de lo que se le exige muchas veces a la parte eléctrica y electrónica en aeronáutica, ¿no? En aviación. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la seguridad en la industria automotriz es uno de los elementos que en los últimos años ha sido calificado como lo primero, lo primordial, ¿sí? A revisar a nivel global. Entonces, digamos, todo lo que es obviamente, estructura de los vehículos, estructura física, piezas mecánicas y demás tienen que cumplir esos requisitos, pero la electrónica, que antes no era por ahí requisito exclusivo ser tan estrictos, digamos, en cuanto a la seguridad, la confiabilidad y la vida útil, hoy en día en los últimos años, hace ya más de 5 años que las normas globales establecieron niveles precisamente de controles con esas exigencias, ¿no? Semejantes y casi muy ligadas a lo de los aviones, la de las aeronaves. Por lo tanto, sensores que estén ligados a sistemas de seguridad del auto, instalación eléctrica, o sea, fichas, conectores, cableados, interruptores, actuadores y módulos de control, tienen exigencias mucho más altas, los que están ligados a la parte de seguridad del auto, mucho más altas que, por ejemplo, los que están ligados al confort, ¿no? Al aire acondicionado, al confort, incluso más exigentes también tienen esos sistemas, más exigentes que los ligados al motor mismo, al powertrain o motopropulsión, ¿no? Es decir, hay distintos niveles de exigencia. Los más exigidos son componentes ligados a la seguridad del automóvil. En segundo lugar, lo que es ligado al powertrain, tren motriz, motor, transmisión, tracción. Y en último lugar, de nivel de exigencia, lo que es ligado al confort y al habitáculo, ¿no? Y todo lo que es multimedia, aire acondicionado, cierre centralizado, todo lo que se les ocurra ligado al confort y al habitáculo. Bien, todas esas magnitudes que vemos acá en medidores, ¿sí? En realidad como el ejemplo de la presión, la temperatura o la rotación, las RPM, ¿sí? Son transmitidas entonces en forma de señal eléctrica, puede ser de este tipo de señal digital o puede ser analógica, después vamos a estudiar de acuerdo al sensor qué tipo de señal tiene, para que el módulo de control en definitiva entienda, entre comillas, el idioma. Es decir, no le puedo decir al módulo de control grados centígrados, revoluciones por minuto o kilopascales. Le tengo que decir en forma de señal eléctrica. Si es una señal eléctrica del tipo digital de esta forma, mejor, porque acelero el proceso y no se tiene que tomar el trabajo dentro del módulo de control de transformar una señal analógica en digital, sino que si ya viene digital, menos tiempo, digamos, necesitamos para el proceso de esa señal. Pero todavía, si vienen los sensores, después vamos a ver, hay señales digitales que provienen de los sensores y van al módulo, todavía hay muchos sensores que trabajan con tecnologías analógicas. Por lo tanto, va a haber dentro del módulo, como vimos en la clase pasada, un circuito que se encargue de digitalizar todas las señales para transformarlas o traducirlas, entre comillas, al idioma que habla el procesador, para que pueda hacer los cálculos, ¿sí? Y las comparaciones pertinentes o lo que le corresponda hacer en ese momento.
Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, me paran y me avisan. ¿Sí? Tipos de sensores. Ya hablar, por ejemplo, de un interruptor o de un pulsador, ya estamos hablando de un sensor en el auto, ¿ok? O en cualquier sistema o circuito eléctrico o electrónico de la industria en general, ¿no? Pero en el vehículo un pulsador sirve para enviar una señal de positivo o de negativo, por ejemplo, ¿sí? Cerrando un circuito. Una señal que yo pulso para encender una lámpara es una señal, o sea, estoy activando algo a través de un pulsador. Por supuesto que ahora estamos hablando de sensores ligados a algo más complejo en la electrónica, es decir, una señal enviada a un módulo de control, por ejemplo. Pero yo al módulo de control le puedo enviar una señal proveniente de un pulsador de puerta, de un pulsador de alarma, de un pulsador de cierre de baúl o de capó, ¿sí? O mismo de un pulsador que le envía al módulo pulsado o accionado por el usuario. ¿Ok? Cuando yo enciendo el climatizador o el aire acondicionado, manualmente, cuando pulso la tecla del aire acondicionado, estoy enviando una señal al módulo para que el módulo haga todo el proceso sabiendo de que la información que tiene del exterior es que el usuario, ¿sí?, activó el climatizador, por ejemplo. Y después el módulo con esa señal de activación, que es una señal, por eso es un sensor, con esa señal de activación comienza el proceso, digamos, que tiene que hacer midiendo o tomando la información de otros sensores, ¿no? La temperatura, la velocidad, etcétera, todo lo que necesite para hacer los cálculos resultantes. Pero digamos ya son tipos de sensores, cuando hablamos de sensores mecánicos, hablamos de interruptores y pulsadores, ¿ok? Generalmente la diferencia está en que un interruptor tiene una posición fija, abierta o cerrada, y un pulsador, la posición depende de estar pulsándolo o no. O sea, abre o cierra, pero no se queda en la posición abierta o cerrada. O sea, solamente el estado se mantiene cuando uno está pulsando. Digo, uno, la persona o el elemento, ¿no? Cuando yo abro y cierro la puerta, el pulsador de puerta abre y cierra. Si la abro cambia de estado, si la cierra cambia de estado, ¿sí? Puede ser una tecla, como es el interruptor de una luz, que tiene dos posiciones, no sé, posición fija encendida o apagada, ¿sí? No es que alguien tiene que estar pulsándolo todo el tiempo. Esa es la diferencia entre pulsador e interruptor. Después vamos a ver dentro del funcionamiento de los sistemas, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece de ejemplo sensor de dirección hidráulica, ¿sí? En realidad se lo llama sensor de presión de dirección hidráulica, pero no es un sensor de presión, es un interruptor de presión. O sea, a determinada presión se acciona un interruptor y cierra dos contactos, ¿eh? Es lo que se llama, por ejemplo, un presostato, ¿sí? En función de la presión, abre o cierra un interruptor, ¿ok? Es un interruptor, pero no es comandado por el usuario, o sea, no hay nadie encendiendo o apagando, sino por la presión, por ejemplo, que hay en un circuito hidráulico de dirección, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir en un sensor o interruptor de presión en el circuito de aceite, ¿no? Lo que llamamos el bulbo de aceite, cuando la presión cae ese determinado valor, ese interruptor cierra un circuito para que encienda un testigo, por ejemplo, indicando de que hay baja presión, o manda la señal al módulo para que el módulo encienda el testigo y además detenga el motor por seguridad. Entonces es un sensor, ¿ok? Pero son sensores del tipo mecánicos, pulsadores e interruptores. También tenemos sensores del tipo mecánico resistivos, es decir, también tienen. ¿Por qué acá hablamos de mecánicos? Porque tienen un movimiento, ¿sí? Un interruptor que abre y cierra o un pulsador que abre y cierra dos contactos, ¿sí? Necesita de un movimiento. Ese movimiento puede ser en el pulsador, como dije, forzado por el usuario, por la persona, por una puerta, por el capó, o por la presión, por ejemplo, como vimos en un interruptor de presión. Por la presión que circula en un circuito, activa un movimiento mecánico para abrir y cerrar un contacto. También tenemos sensores mecánicos, ¿sí? Una pregunta, ¿alguno quería hacer? ¿Ale? No, perdón, vino mi hija y me habló justo. Perdón, no, escuchaba ahí que habían activado el micrófono, pensé que era una pregunta. Dale, no era más. Miren, cuando hablamos de sensores mecánicos resistivos, también hay un movimiento, pero en este caso no es para abrir y cerrar un circuito, sino que es para variar una resistencia. Por eso se llama mecánico resistivo,
¿sí? Los más conocidos, potenciómetros y reóstatos, ¿no? Que el principio de funcionamiento es el mismo, dependiendo de cómo lo conecte, puede trabajar como un potenciómetro, como un reóstato. Básicamente, después vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente uno varía la tensión, la caída de tensión, y otro varía la corriente en un circuito, ¿no? Un reóstato varía corriente en un circuito, un potenciómetro varía la caída de tensión en un circuito. Pero el principio de funcionamiento es el mismo, es decir, es una resistencia variable, y en ese caso la resistencia varía dependiendo de un movimiento mecánico. Ese movimiento mecánico, lo mismo, puede ser, por ejemplo, efectuado por una persona, por ejemplo, un potenciómetro de volumen, ¿sí? Con la perilla de volumen circular, ¿sí? De algún equipo, lo que estoy variando es la resistencia. Es un sensor de tipo mecánico resistivo, ¿sí? O el movimiento mecánico, por ejemplo, cuando, como está en el ejemplo acá, varío el reóstato de la intensidad de luces del tablero del auto, ¿sí? Esa ruedita que mueve el usuario y que sube y baja la intensidad de las luces del tablero, para que, dependiendo de la luz exterior, si es de día o de noche o está muy oscuro, yo pueda variar la intensidad para regular la intensidad hacia los ojos. Eso lo mueve manualmente un usuario, una persona, ¿sí? También puede ser el movimiento mecánico dependiendo de otra cosa. Por ejemplo, en un flotante de nivel de combustible, el movimiento mecánico depende de precisamente qué cosa. El nivel del combustible en el tanque mueve un flotante, ese flotante mueve un bracito, como está dibujado acá, y ese bracito hace que se desplace un cursor sobre una resistencia variable. Entonces se manda información al tablero o al módulo indicándole distintos valores de resistencia que son proporcionales a distintos valores de ese caso de nivel del combustible en el tanque, ¿no? Por ejemplo, en el depósito de combustible. Lo mismo, por ejemplo, por acá dibujado un potenciómetro de la mariposa, el famoso y conocido TPS, ¿sí? Que el movimiento mecánico lo va a hacer el eje de la mariposa del acelerador. Entonces, al moverse la mariposa del acelerador, va a mover también un cursor sobre una pista resistiva y voy a obtener, en función de esa posición, de ese movimiento mecánico, una resistencia variable, por eso es mecánico resistivo, ¿sí? Y otros ejemplos como la posición del pedal de freno. Hoy tenemos potenciómetro en el pedal de acelerador, recuerden que ya no hay más cable de acelerador, entonces todo eso es un movimiento mecánico, se transforma en una resistencia variable. Por eso esos sensores y algunos otros que vamos a ver también después, ligados al motor, son del tipo mecánico resistivos. Otra tecnología muy utilizada son sensores que aplican para precisamente medir, eh, mejor dicho, medir no, sino traducir información relacionada al giro generalmente, velocidades de giro o puntos de referencia, por ejemplo, en RPM, en velocidad de giro de rueda o en punto muerto superior, por ejemplo, para un sensor de fase de árbol de leva. Estos tipos de sensores de giro, como se los llama, generalmente hay de dos tecnologías, ¿no? Como dice ahí, del tipo inductivo y del tipo efecto Hall. Nosotros vamos a encontrar ligado al motor de las dos tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, en un sensor de RPM, o también llamado sensor CKP, se utilizan la mayoría de sensores del tipo inductivo. ¿Qué diferencia tiene el sensor inductivo con el efecto Hall? Bueno, el inductivo es una bobina, después vamos a ver el principio de funcionamiento cuando veamos el CKP, pero es una bobina alrededor de un núcleo magnético de un imán, y se hace variar ese campo magnético del imán, por ejemplo, enfrentándolo a una corona dentada, ¿no? Lo que se llama un reluctor. Entonces varía el campo magnético y se induce en la bobina una corriente inducida variable en función de la velocidad de giro, por ejemplo, de esa rueda dentada, por ejemplo, en un sensor de RPM. Muy parecido a lo que es un efecto Hall. La diferencia es que el efecto Hall ya es un semiconductor, no tiene una bobina, no es un bobinado, un arrollamiento, sino que es un semiconductor que también está afectado por un campo magnético de un imán y que, a través de la variación de ese campo magnético, ¿sí? Ese semiconductor deja pasar o no deja pasar una corriente. Entonces hay una tensión que aparece o desaparece, que se llama la tensión Hall, que después vamos a ver
el principio de funcionamiento, cuando veamos, por ejemplo, sensor de árbol de leva, y esa señal que aparece y desaparece digital es proporcional a la velocidad de giro o al punto de referencia, por ejemplo, en un sensor de árbol de leva, el punto de referencia del punto muerto superior, ¿sí? O la posición de árbol de leva para indicarle al módulo, por ejemplo, cuando el motor está en el cilindro 1, en el punto muerto superior. Quiere decir que este tipo de tecnologías, ¿sí? Sí o sí dependen de un campo magnético, por eso siempre donde haya un sensor inductivo Hall vamos a estar ligados hablando de un imán, ¿sí? O en el núcleo o un imán exterior, pero sí o sí necesitamos un campo magnético. Ese campo magnético necesita ser variable para generar una señal y precisamente esa señal variable, esas variaciones de intensidad de corriente que son proporcionales a las variaciones del campo magnético, van a ser, digamos, la información que reciba el módulo de la velocidad de giro, del punto de referencia y demás. Lo que logra ahí el módulo, la unidad de control, va a tener, por ejemplo, señales variables en frecuencia, o sea, cantidad de hertz o kilohertz en función de la velocidad de giro de una pieza, como puede ser un captor de RPM, ¿sí? Y, por supuesto, este tipo de sensores trajeron un avance tecnológico importante cuando se dejó de necesitar, por ejemplo, el rozamiento de piezas para obtener esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puedo leer las RPM en la polea del cigüeñal o en el volante del motor sin necesidad de rozamiento de piezas, simplemente por cercanía. Pasa esa corona dentada, ¿sí? Esa corona del motor pasa cercano al sensor y ese sensor directamente ya emite una señal proporcional a la velocidad de giro. Entonces, cuando aparecieron estas tecnologías, aparecieron lo que se llama una ventana de vida útil mucho mayor, porque obviamente no hay rozamiento, lo que significa que no hay un desgaste de piezas a la hora de utilizar este tipo de sensores, a la hora de medir o tener información de este tipo de magnitudes. Bien, después existen otras tecnologías más usadas o ligadas al confort, yo les decía recién al confort, a la seguridad del habitáculo, ayuda a la conducción de los pasajeros y demás. Por ejemplo, sensores del tipo fotoeléctricos, ¿sí? O fotoresistivos, ¿sí? Denominados también como LDRs, ¿sí? La resistencia de ese sensor depende de la intensidad de luz que esté recibiendo el sensor, ¿sí? Esos fotoeléctricos, conocidos también muchas veces como células fotoeléctricas, ¿no? Bueno, precisamente en el vehículo, por ejemplo, son muy utilizados hoy en día para la gestión de iluminación automática, encendido de faros automático, ¿no? Es decir, cuando ese sensor que está generalmente colocado ligado cercano al parabrisas o cercano a la parte exterior detecta qué nivel de intensidad de luz ambiente hay, el vehículo, si lo tengo colocado en la posición automática, la tecla, por ejemplo, de las luces, automáticamente enciende las luces y cuando entra un garaje o cuando oscurece y se hace de noche, ¿ok? Eso es lo que se llama luces LDR o sistema LDR, ¿sí? Por supuesto que son tecnologías que hacen, como dije recién, al confort y a la ayuda a la conducción, ¿sí? Es decir, la mayoría de los vehículos hoy en día tienen un modo automático en la tecla o en el interruptor de luces, lo que hace que al colocarla al usuario y dejarla siempre en automático, no se olvide de encender las luces, ¿sí? O que automáticamente las luces exteriores, por ejemplo, se enciendan, como dijimos antes, cuando entra a una cochera, o cuando entra a un lugar oscuro, o directamente cuando va cayendo la tarde y cae la noche, las luces automáticamente encienden exteriores. Por supuesto que eso la mayoría de los sistemas todavía lo pueden anular, o sea, lo puede poner en modo manual o en modo automático. Cuando enciende en modo automático, funciona a través de estos fotorresistores que generalmente están ahí en el tablero cercanos al parabrisas. Y después tenemos los fotoeléctricos denominados fotodiodos. Conducen o no conducen corriente dependiendo de la intensidad de luz o la influencia, la incidencia de la intensidad de los rayos
de luz. Por ejemplo, como está ahí dibujado en un sensor de limpia parabrisas automático, por ejemplo. ¿Sí? Es un sensor que va colocado en el parabrisas, mirando hacia el lado de afuera, y que es un fotodiodo y que precisamente, por ejemplo, la incidencia de la luz, de acuerdo a cómo incide sobre el sensor, le indica si el parabrisas está con agua o no. O sea, las gotitas de agua y la cantidad de gotas de agua de lluvia en el parabrisas desvían, ¿sí?, la intensidad de luz sobre el sensor y automáticamente, por ejemplo, también en un sistema de limpia de parabrisas colocado en modo automático, permite desde encenderse automáticamente hasta variar las velocidades de limpia parabrisas de acuerdo a la cantidad de gotas, ¿sí?, la cantidad de agua que detecte en el parabrisas en ese momento. Por supuesto que todo esto depende de la intensidad de luz porque esas gotas de agua desvían la incidencia de la luz y ese sensor está preparado para que, de acuerdo a la desviación que tenga esa incidencia de luz, pueda asociarlo a un módulo de control, puede asociarlo a la cantidad de gotas o el tamaño de gotas de agua sobre el parabrisas. Son sistemas que hace tiempo ya que se vienen implementando, si bien al principio eran sistemas casi exclusivos de vehículos de alta gama o segmentos de alta gama o de marcas más caras y más costosas, hoy con el tiempo se alcanzaron ya en los últimos años a tener estas tecnologías y estos equipamientos en vehículos que no necesariamente son de alta gama o de niveles elevados de segmento, es decir, no solamente vehículos full o vehículos caros, para que entendamos. ¿Por qué? Porque precisamente el nivel de la competencia en el mercado es tal que la tendencia del marketing de los productos, ¿sí?, ha sido desarrollar vehículos con mucho equipamiento, independientemente de que sea un vehículo denominado de alta gama, ¿no?, o de segmento de alta gama. Entonces, digamos, por ahí estos sistemas antes se los veía muy poco en esos vehículos exclusivos y hoy son sistemas que es más común encontrarlos en vehículos, como dije recién, no necesariamente en marcas caras o en sistemas caros. Bien, sensores de imagen también pasaron a tener importancia en lo que es la seguridad y la ayuda a la conducción, sensores de imágenes como por ejemplo cámaras, ¿sí?, cámaras que ayudan al estacionamiento, cámaras, hay vehículos hoy en día que incorporan lo que se llama cámaras 360 para estacionar, o sea, tienen cámara en los espejos laterales y cámara delantera y trasera, lo que permite a una computadora transmitir en una pantalla, o sea, en un display, una visual 360 alrededor del vehículo, para estacionar sobre todo en vehículos grandes, ¿no? O incluso para estacionar, por ejemplo, en camionetas eh, grandes que utilizan un tráiler, ¿no? O un enganche para tráiler, para maniobrar cómodamente teniendo en cuenta, digamos, visión 360 alrededor del vehículo, sistemas de, como dije recién, de ayuda a la conducción, como dice por ahí, alerta de choque o colisión frontal a través de una cámara o sensores denominados del tipo radar, ¿sí?, que precisamente por ultrasonido detectan la distancia que está un obstáculo en la parte delantera y de acuerdo a esa distancia dispara una alerta sonora, por ejemplo, o un indicador en el display del tablero, ¿sí? Generalmente son ayuda a la conducción y ayuda a la seguridad. También son sistemas que cada vez más se equipan en los vehículos hoy en día, independientemente, como les decía, de la marca de alta gama o del segmento de alta gama dentro de una marca, ¿no? Entonces también la competencia es tal de cantidad de modelos y marcas de autos que ha hecho que hoy en día no necesariamente en un auto caro encontremos estos sistemas, sino que generalmente tratan de incorporar, sobre todo estos que son ayudas a la seguridad en la conducción, tratan de incorporarlo también como una herramienta de argumento de venta frente a la competencia del mercado. Mantenimiento de carril, ¿no? Si las mismas cámaras, por ejemplo, están programadas, hay cámaras que están programadas que van en el parabrisas mirando hacia adelante, que sirven para ayudar a la conducción a mantener el carril, o sea, detectan, por ejemplo, por supuesto en autopistas y carreteras donde están marcadas las líneas de los carriles, detectan el contraste de esas marcas de los carriles en el asfalto y permite, por ejemplo, que si el vehículo está colocado en automático con el mantenimiento de carril, el vehículo automáticamente accione
ese módulo acciona a través de una red de datos con el módulo de control de la dirección y mantenga automáticamente, sin tocar el volante, mantenga la dirección dentro de los carriles, ¿no? En el caso, por supuesto que son sistemas que se denominan ayuda a la conducción, ¿sí? De hecho, en los mismos manuales todo está aclarado que el usuario no son vehículos autónomos, ¿sí? El usuario no tiene que sacar las manos del volante. Esto solamente ayuda en el caso, por ejemplo, de que un usuario se vaya quedando dormido y demás, donde el vehículo solamente va tomando una deriva, o sea, va derivando, ¿sí? Se va desviando, y si está colocado de esta manera, bueno, puede mantener el carril. Son sistemas también muy equipados hoy en cuanto a niveles de vehículo de intermedio para arriba, o sea, de gama, digamos, para que se entienda, intermedio y full, o sea, de intermedio para arriba, y como dije antes, ayudan a la seguridad, no reemplazan al conductor, no llegan a ser vehículos autónomos, pero digamos, ya tienen cierta autonomía en algunos sistemas que depende de otros factores, ayudan a la conducción y a la protección de los ocupantes del vehículo. Estos sensores se llaman sensores de imagen directamente. La mayoría son cámaras, ¿sí? Porque toman imagen y trabajan en función de imagen. Esa imagen, por supuesto, es procesada en una unidad de control y de acuerdo al software que tenga la unidad de control es procesada en cuanto a contraste, intensidad, distancia, ¿no? Cercanía de los objetos, ¿sí? Hoy también se trabaja mucho con detección, lo que se llama detección de cruce de peatones, por ejemplo, ¿no? Que tienen frenado de emergencia, o sea, sin tocar el freno, automáticamente frena el vehículo si detecta un cruce de un peatón o si detecta un vehículo, un cruce de un vehículo, ¿sí? A partir de determinada distancia y a determinada velocidad que traes. Bueno, todo eso es a través de la gestión electrónica gracias a sensores del tipo de imagen y obviamente procesadores que procesan esa imagen y accionan y se interrelacionan con otros módulos, ¿no? Con el módulo de freno, con el módulo de dirección, con el módulo de motor, precisamente para tener un trabajo sobre esos sistemas de manera casi independiente o individual. Bien, sensores térmicos, en este caso monitorean, por supuesto, por su nombre nos damos cuenta, monitorean la temperatura, ¿sí? Existen distintos tipos de sensores térmicos, básicamente dos más utilizados, sobre todo ligados a la parte del motor y a la parte de sistemas del vehículo donde sea necesario informar a la unidad de control sobre la temperatura de un fluido, de un gas. Como dije antes, hoy es muy común encontrar sensores de temperatura no solo del motor, o sea, del líquido refrigerante, no solo del aire en la admisión, sino también en otros sistemas ligados al vehículo, como la temperatura de el aceite, temperatura de aceite o fluido de la transmisión de la caja, temperatura del combustible, también es sensada, temperatura en los gases de escape o catalizador, o un filtro de partículas en los gases de escape, porque es necesario también para accionar, por ejemplo, una este, reactivación del filtro de partículas para quemar el hollín, ¿sí? Después vamos a estudiar un poquito de eso también. Se sensa la temperatura, como dijimos, ambiente, exterior, por ejemplo, para informar en el termómetro en el display del tablero, pero también para los sistemas de climatización automática, de aire acondicionado automático. Se sensa la temperatura dentro del habitáculo, para el climatizador. Se sensa la temperatura de el radiador evaporador, para el sistema también de climatización y calefacción. Es decir, es muy común tener información de la temperatura, de fluido, de gases, del aire, de lo que sea. Por eso se utilizan muchos de estos sensores y todos tienen las mismas tecnologías. Podemos tener dos tipos, lo que llamamos un termocontacto o termocontactor, que es un bimetal, como dice por acá. Son dos láminas metálicas de metales diferentes con coeficientes de dilatación diferentes, es decir, que a determinada temperatura, en definitiva, dilatan, se mueven esos metales y abren o cierran un circuito donde está colocado, donde está intercalado, ¿no? Comúnmente llamado, por ejemplo, bulbo de radiador, para un bimetálico, por ejemplo, del circuito refrigerante, ¿no? Para que a determinada temperatura, tac, cierra un contacto y activa el electro, por ejemplo, en vehículos que tienen este tipo de bimetálicos, ¿sí? Y los otros sistemas de sensores térmicos son los conocidos termoresistores, ¿no? O resistivos,
Es decir, unos son los termocontactos o termocontactores, es decir, solamente un contacto que abre y cierra dependiendo de la temperatura, y otros son los termoresistores, que precisamente son los que varían una resistencia en función de la temperatura. Acá, digamos, si bien son resistivos, no podemos hablar de mecánicos resistivos, porque la temperatura no es un movimiento mecánico lo que hace variar la resistencia, sino precisamente es la temperatura de un fluido, como dijimos, un fluido de un líquido, de un gas, del aire, ¿sí? En definitiva, es un resistor que varía su valor de resistencia en función de la temperatura. Existen dos tipos, después vamos a ver algunos ejemplos, incluso ligados a la inyección de combustible. Dos tipos de tecnologías usados en estos tipos de sensores de termoresistores, ¿no? Las conocidas como NTC y las conocidas como PTC. NTC de coeficiente de temperatura negativo, en inglés, y PTC de coeficiente de temperatura positivo. ¿Ok? Un sensor, un sensor de temperatura NTC de coeficiente de temperatura negativo significa que al aumentar la temperatura su resistencia disminuye. Es decir, se comportan de manera inversa las dos magnitudes. Si sube la temperatura, la resistencia disminuye. Si baja la temperatura, la resistencia aumenta. Eso es de coeficiente de temperatura negativo. Por eso se llama negativo, porque va a la inversa una de la otra. Entonces, si por ejemplo, un sensor de temperatura de motor que está colocado en el circuito de líquido refrigerante es del tipo NTC, significa que su valor de resistencia en ohm va a ir aumentando cuando la temperatura baje, y que su valor de resistencia en ohm va a ir bajando cuando la temperatura suba. Y un sensor o termoresistor denominado tecnología de coeficiente de temperatura positivo o PTC, precisamente las dos magnitudes se comportan de la misma manera, es decir, aumenta la temperatura, aumenta la resistencia, disminuye la temperatura, disminuye la resistencia. Por lo general se utilizan las dos tecnologías en sensores de temperatura en el vehículo, pero si podemos decir cuál es la que mayor porcentaje encontramos en general en el mercado automotriz, en la industria automotriz, son los de coeficiente de temperatura negativo. Son los que están representados acá con esta curva, que después la semana que viene vamos a estar hablando ya de sensores de temperatura del motor directamente y la función del sensor de temperatura ligada a la inyección, a la cantidad de combustible a inyectar y al avance del encendido. Y vamos a analizar precisamente esta curva. Esta curva lo que me grafica acá es la resistencia del sensor en función precisamente de la temperatura. Y obviamente lo que vemos en la curva es que si voy aumentando la temperatura, la resistencia va disminuyendo. A medida que, por ejemplo, en 0 grados estoy por acá, estoy, no sé, entre 1000 y 10.000, estaré en 5000 ohm, y en 60 grados, ¿sí? Estoy en, no sé, 500 ohm. O sea, a medida que aumento la temperatura, la resistencia disminuye. Por eso la curva característica de los sensores NTC es esta. Por supuesto que para cada sensor hay curvas diferentes porque los rangos de medición son diferentes, pero digamos que la característica general de comportamiento de un sensor NTC tiene esta forma de curva. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, de una tabla de valores, como dice acá, para temperatura, la tabla temperatura versus resistencia de un sensor de temperatura de líquido refrigerante. De un ejemplo genérico, ¿no? Porque también para cada marca y cada componente, cada resistor, cada termoresistor, tengo que ir a la tabla del fabricante para ver los valores a la hora de cuando yo vaya a medir y comprobar. Es decir, vamos a hacer nosotros incluso las prácticas ahí en el simulador y ver qué valores tengo que tener a distintas temperaturas. ¿Y de dónde saco para saber si los valores están bien o están mal? Bueno, en el manual tengo los valores, voy al sensor a medirlo y voy a medir la temperatura cuando va variando y voy viendo, comparando en la tabla si los valores están dentro de lo que establece el fabricante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una tabla de valores de un fabricante X o de un componente X determinado, que me está diciendo precisamente que, por ejemplo, no sé, a 100 grados centígrados,
la resistencia tiene que estar entre 151 y 159, siempre es aproximado, entre dos valores aproximadamente, porque siempre hay errores o se arrastran errores en la medición. Y si eso a 100 grados, por ejemplo, tomé 100 grados como ejemplo base de 100 grados entre 151 y 159, y por ejemplo a 150 grados entre 42 y 44. O sea, fíjense que si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. ¿Ok? Entonces es como hablamos acá. Es un sensor NTC. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Por supuesto que al revés. Cuando la temperatura disminuye, la resistencia, fíjese que va aumentando. Eso es lo más común encontrar en sensor de temperatura del motor o de líquido refrigerante, sensor de temperatura de aire de admisión, ¿sí? Digamos ligado a la inyección. Esos dos, por lo general, yo podría decirles que de las marcas y modelos que existen hoy en día, desde lo más viejo hasta lo más nuevo, y podemos hablar de que el 90% prácticamente equipa este tipo de sensores, tecnologías NTC. Bien, escucho preguntas, dudas, consultas. Por ahora nada, profe. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Mientras me tomo un mate más. Bien, si no hay preguntas hasta acá, esperen que no encuentro aquí. Perfecto. Si no hay preguntas hasta acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a estar en un rato subiendo el apunte de esta clase de clasificación de sensores, y van a tener también ahí, no lo voy a subir en actividades, sino que lo voy a subir en archivo, un pequeño cuestionario. En vez de hacer hoy el cuestionario online con el QR, se los voy a subir ahí directamente, ¿sí? El que quiere se lo baja, se lo imprime, no importa, bájense en la compu, donde sea, lo responden, ¿sí? O lo marcan como corresponda, y la clase que viene lo presentamos y lo corregimos entre todos, ¿sí? Es un cuestionario que va a estar ligado a todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Desde que vimos clasificación de sistemas de inyección, estrategias de la unidad de control, clasificación de sensores, ¿sí? Revisen ahí los apuntes en archivos que son de todas las clases, ¿sí? Y si quieren complementar o les falta información y quieren complementar con información que busquen en internet y demás, también obviamente pueden hacerlo, siempre chequeen que esté dentro de lo que nosotros hablamos y que la información que busquen y consigan sea la correcta. Y no hace falta que la envíen, por eso todavía no lo voy a subir como tarea o como actividades, ¿sí? Lo voy a subir ahí, lo van a tener ahí en un documento, en un archivo, ¿sí? Se lo voy a poner como actividad, y como les dije, ustedes lo responden, lo pueden hacer a mano, lo pueden escribir, imprimir, o directamente editarlo en digital, no importa, porque después ténganlo para la semana que viene, porque lo corregimos entre todos. O sea, lo que voy a hacer la semana que viene es, vamos a ir preguntando o hacemos las preguntas a ver qué encontró cada uno o qué recuerda cada uno, y entre todos lo respondemos, ¿sí? Como a modo de repaso, ¿eh? No es una actividad, digamos, que tenga una nota, ¿sí? Porque no es un trabajo práctico con nota todavía, simplemente es una actividad ¿para qué? Para que a partir de este punto que iniciamos más la parte técnica de los componentes, veamos si entendimos lo visto hasta ahora, y por eso hacemos una autocorrección después entre todos, y también de esa manera, nada, yo veo de alguna manera cómo van, si van comprendiendo los temas, y también la participación de ustedes de forma activa en el grupo y en el equipo y en las clases, ¿ok? Buenísimo, profe. Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, ahí mismo por el chat o en el mismo equipo de trabajo, en Teams, ahí pueden consultar, preguntar, ¿sí? Yo cuando estoy conectado, yo ahora me quedo conectado un rato más,
haciendo y subiéndoles eso, pero después si durante la semana, de acá al miércoles, tienen alguna consulta o alguna duda, también lo pueden hacer a través de ahí. Si necesitan ver, fíjense, no creo que estén todas las clases subidas, pero si hay alguna duda en particular de alguna de las clases de lo que vimos, después les comparto también el link del video y demás, así pueden completar el cuestionario. Igual es muy simple, es muy básico, repito, no es tan profundo y avanzado como no llega a ser un trabajo práctico para entregar, pero digamos es un resumen de lo que venimos viendo como para tener un panorama. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, señores, si no hay más consultas, entonces los libero por hoy. Estén atentos ahí y revisen la parte de archivo, los materiales que les voy subiendo, ¿sí? Sí. Ok, profe. Bien, recuerden hacer eso para la clase que viene. Bien. Un abrazo, muchachos. Que Gracias, sigan bien, profe. cuídense mucho. Un abrazo. Chau, chau. Chao. Chao.